Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Infinite Magic Ray y en esta oportunidad vamos a aprovechar a hacer un videito de cómo vencer el piso 12 en modo infierno de la campaña, 3 estrellas todo. Y esto es porque bueno, mucha gente que está comenzando free to play, que no gasta dinero en el juego ni nada de eso, ya están en esos momentos donde están buscando limpiar todas las estrellas de la campaña para poder obtener su primera copia de Catherine. Porque bueno, yo considero que a pesar de que han hecho cambios en la parte de campaña, de los quests para poder sacar a Catherine por ahí, todavía no es tan fácil, por ejemplo, vencer el piso 26 del Dwarven Ruin y todas esas cosas. Entonces, creo que la manera más fácil de obtener a Catherine es limpiando las estrellas de la campaña. Y por eso les quería traer un videito de cómo hacerlo con personajes. No voy a decir que son personajes súper fáciles, que uy, qué bruto, todos los vamos a tener. Pero yo sí considero que mucha gente va a tener esos personajes porque muchos de ellos no los dan gratis. Otro es un personaje mítico que es Luna, que no es tan difícil obtenerlo. Yo calculo que así, vago, 6 7 semanas ya podemos tener a Luna. Y eso nos va a ayudar a avanzar muchísimo en el juego. Y bueno, sí necesitamos uno que otro personaje, tal vez un personaje que no va a ser tan fácil de conseguir. Entonces bueno, fíjense, yo les voy a mostrar acá qué estoy usando y después vamos a ver más o menos las builds de todos ellos así muy rapidito, porque creo que de todos ellos ya hay, en el canal ya hay videos bien completos. No voy a hacer todo el piso porque va a ser muy difícil. Sin embargo, vamos a hacer los últimos que son los más complicados, ¿no? Tal vez el 8, el 9 y el 10. Entonces, fíjense, el equipo que yo estoy usando es Luna, que ya les dije 6 7 semanas, inclusive mucho antes, ahora que tenemos un montón de cosas que inclusive nos dan char míticos haciendo misiones, ampliaron el rango de los top a 1000 para poder conseguir char, o sea, créanme que en 6 7 semanas seguro van a tener su primer personaje mítico y yo siempre recomiendo que sea Luna. Este puede ser tal vez un personaje que no todo el mundo tenga, pero bueno, aquí puede ir cualquier personaje, sobre todo que haga daño sobre tiempo y preferiblemente en área. Entonces, más o menos ese es el truco, tener ahí un personaje que haga daño sobre tiempo en área, sangrado o HP burn, cualquiera de esos dos funciona. Luego, Liz es un personaje épico que muchos probablemente vamos a tener haciendo invocaciones y todo eso, así que no es tan difícil poder tener un personaje acá. Y más que todo ella está por el tema de escudo. Esto podría cambiar, por ejemplo, aquí podríamos tener un personaje que haga mucho control. Por ejemplo, si tienen a Cindo, podría ser a Cindo porque a Cindo los va a silenciar a los personajes y en todas las olas puede silenciar, comenzando silenciando. Entonces va a hacer que el enemigo no pueda actuar y nosotros vamos a poder nukearlo, ¿verdad? Space, que toda la tenemos gratis, más que todo para temas de velocidad y para que nos ayude a curar. Margarita, que también todas la tenemos gratis. Y aquí sí, o sea, bueno, Margarita todas la vamos a tener gratis, pero aquí podría ser otro personaje que haga daño en área o que ya no es tan buena en estas instancias, pero sin embargo ahí la estamos usando. Podría ser otro nuker también que pueda ser single target, sobre todo si controlamos, pero bueno, como yo no tengo nadie así como Nacel o Asindo o alguien así que controle, entonces yo me tuve que ir por el tema de escudo, pero en todo caso creo que así es más fácil eh, poder construir esta composición. Entonces fíjense, de aquí tenemos dos personajes que son gratis, uno que es relativamente fácil sacarlo. Para el momento en que estemos pensando ya en hacer 3 estrellas todos, deberíamos tener este personaje. Seguramente lo vamos a tener haciendo invocaciones. Entonces realmente aquí, tal vez, pero bueno, mucha gente hace reroll justamente buscándolo a él o a Amelia, entonces un montón de gente seguro va a tener a este personaje. Entonces bueno, básicamente esta es como una composición que yo conseguí en base a lo que yo tengo. Hay muchas más opciones, como ya les comenté, control, otro nuker, hay muchas opciones, pero más o menos esta es la idea de esto, ¿no? Ella porque revive, esta porque nos acelera y cura, esta porque pone escudo
o puede ser alguien que meta control y dos que hagan daño. Básicamente ese es aquí el truco, ¿no? Entonces, bueno, vamos a probar acá. Yo estas cosas las hago en automático. Puede ser que fallen algunas veces, pero repitiéndolas, créanme que se puede sacar. Entonces, por ejemplo, aquí yo lo hago en automático, pero le apunto a este señor que es el que más nos puede fastidiar la vida. Y ya después ahí los dejo tranquilos que ellos mismos vayan haciendo su trabajo. Bueno, tal vez debía haberle puesto a él, atacarlo a él primero antes de que se pusiera el contraataque, porque es un fastidio, pero bueno. Entonces aquí, fíjense, marco de una. Lástima que ahí no lo marqué a tiempo. Esto lo ideal, chicos, es hacerlo en modo manual. Lo que pasa es que yo soy un vago y entonces prefiero hacerlo así en modo, fíjense ahí, por no actuar, por no hacerlo manual, me mataron a Gesonia. Entonces, bueno, vamos a ver si logramos que Luna no lo reviva, porque si no se nos va a hacer la cosa cuesta arriba. Esto puede ser uno de esos momentos donde podamos fallar, justo por el hecho de que no pudimos proteger a Gesonia a tiempo. Fíjense, ahí volvió a morir otra vez Gesonia. Vamos a ver si Luna lo puede revivir a tiempo antes de que se mate a todo el mundo. Y recuerden que otra cosa que tenemos que hacer es que hacerlo en 100 turnos, ¿verdad? Y fíjense, sin embargo ahí lo logramos, 3 estrellas. Entonces vamos a hacer el 9. De vuelta, esto es muchísimo mejor en modo manual, ¿verdad? Pero yo por flojo lo hago así. Aquí tenemos que actuar rápido. Entonces aquí de una vez le metemos a este para que no nos fastidie tanto. Y listo, ahí se fue. Entonces vamos aquí ya son 3. Aquí la cosa está ruda. Pero bueno, vamos a ver si lo logramos. Yo hace rato lo hice y no tuve ningún problema. Pero bueno. Se fue. Y lo bueno es que... perfecto. Vamos al tercero. Aquí ya nada más es uno solo. Entonces de una vez se lo metemos ahí. Fíjense que ahí nos salva mucho el tema de los escudos. Si no, hace rato que estaríamos muertos. Y fíjense, ¿ven? Estamos en 63 turnos, listo, 3 estrellas. Fíjense que, y ahora nos vamos a ir al piso 10, que bueno, es un piso también medio fastidiosito. Y vamos a ver qué tal nos va acá. Pero ahí vieron la esencia de esto. Era bueno, aquí ya tenemos estos dos señores. Aquí la parte ruda creo que es esta primera. Y bueno, después el boss también es medio fastidiosito. Ahí no nos deshicimos de este señor a tiempo. Y ya nos mató a 2. No sé si lo vamos a lograr porque se nos fueron 2. Los 2 DPS, ¿verdad? Bueno, ahí revivió uno. Aquí hay que salir de estos señores antes de que se pongan está difícil esto porque se nos fue mucha gente. Bueno, aquí todavía tenemos que revivir a uno más. Vamos a ver, ahí está, pero no sabemos si lo podemos proteger a tiempo antes de que me lo maten. Necesitamos el escudo de... necesitamos tu escudo. Eso. Ahí estamos encaminados. Vamos a ver si lo logramos. Estamos en 84. Estamos muy cerca del timer. Pero fíjense que acá es súper importante el tema de HP burn. Y listo. 95. Ahí tuvimos un poquito de suerte. Pero bueno, yo hace rato lo hice como en 80 turnos o algo así. Pero esta es la combinación perfecta del tiempo de hacerlo, la protección que nos está dando el escudo de Liz y el daño aumentado que nos está dando el daño sobre tiempo. Por eso es que es súper importante tener un personaje que haga daño sobre tiempo, preferiblemente sangrado o HP burn, que son los mejores. Alguien que nos controle o nos ponga escudo o silencie o controle al enemigo. Después curar, velocidad
y ataque en área. Básicamente ese sería como el truco de cómo hacer esto. Y fíjense que lo pudimos lograr inclusive al primer intento. Puede ser que fallemos una que otra vez, pero créanme que lo volvemos a repetir y la cosa va a funcionar. Y si lo hacemos en modo manual, muchísimo mejor todavía porque podemos controlar todo. Inclusive podríamos hacer un setup y hacer que, por ejemplo, no sé, que Liz no haga el escudo la primera ola, sino en la segunda, ese tipo de cosas, y eso podría mejorar notablemente nuestro éxito. Entonces, bueno, vamos a ver rápidamente aquí. eh, Inclusive, por ejemplo, Luna, yo no le tengo un aura decente, tiene un aura de curación ahí de las verdecitas, o sea que tampoco es que está así como que, uff, qué bruto. Fíjense, ella va con equipo de Feather y First Aid. De acá abajo tiene salud, salud y velocidad. Y les muestro rápidamente los emblemas. Ahí lo tiene para que le hagan un screenshot. Después tenemos a Gesonja. Gesonja va, estos son sus stats. Gesonja sí está bien armadito, porque yo lo uso mucho en todos lados. Equipo, bueno, él va todo equipo de accuracy. Aquí abajo tiene mastery, effect hit y velocidad. Luego aquí en la parte de emblemas, aquí pueden ver sus emblemas. Ojo que ustedes, claro, ustedes están viendo aquí equipo, bueno, aquí, sobre todo aquí abajo, que son de 6 estrellas. Aquí casi todos son de 5, no hay muchos de 6. Los de acá abajo que son de 6 estrellas, que no va a ser tan fácil que lo puedan obtener tal vez a este punto, donde van a estar en ese plan de vencer las estrellas. Pero créanme que esto tampoco es tan necesario. O sea, yo lo tengo así porque, bueno, es mi personaje principal de daño que yo lo uso. Pero no hace falta tanto daño para esas etapas. O sea, si todos estuvieran aquí de 5 estrellas, inclusive algunos de 4 también podrían hacerlo. Tampoco necesitan tanta velocidad porque estos personajes tienen mucha velocidad, porque los uso en el boss nivel 5, entonces esa es otra historia. Y el tema de las exclusivas tampoco es algo que vaya a cambiar mucho digamos, el resultado de eso. ¿Ok? O sea, no se vayan a asustar porque ven aquí un Gesonja con 3. Fíjense que Luna sí está sencillita. Space tiene 1, pero eso no influye tanto. Margarita está sin nada. Sí es importante que Liz tenga sus exclusivas por el tema de los escudos y eso, pero eso tampoco es algo muy difícil de lograr. Entonces, bueno, vamos con Margarita. Fíjense que Margarita inclusive está con full set de velocidad, o sea, no tiene nada extraño. Y aquí abajo va salud, salud y velocidad, igual como hicimos con Luna. Sus estadísticas están acá para que lo puedan ver. Y sus emblemas los tienen acá. Luego de esto tenemos a Liz. Liz va así, son sus stats, rapidita. Tiene set de Feather, que es el que nos da salud y velocidad. Este set sí está, pero este es el que nos dan haciendo las campañas, creo, si mal no recuerdo. Y acá abajo igual, salud, salud y velocidad. Fíjense que aquí inclusive hay uno de 4, de 5, o sea, no es tampoco la mega build, ¿verdad? ¿Y quién nos falta aquí? Ya hicimos Luna y Sonja. Creo que nos falta Margarita, creo que no la puse. Margarita, fíjense, va con set de crit rate, crit damage y de ataque con crit rate. Y aquí abajo tiene crit rate, ataque y velocidad. Estos son sus stats para que lo vean. Si tiene bastante crit rate, crit damage. Pero todo eso lo hice yo en la forja, farmeando equipos en Dwarven y después en la forja. Y aquí tienen la parte de los emblemas. Sí le puse, ella sí lleva un aura moradita que no es tan fácil de conseguir, pero realmente está en apenas nivel 1 y esto lo que hace es darle un poquito más de daño directo. Tampoco es que... Y ella, como ustedes pueden ver, tampoco es que ella ayude así como que tanto. O sea, si tuviésemos, yo creo que si tuviésemos aquí un DPS single target más fuerte, por ejemplo, yo pude haber usado a Ariel, pero bueno, quería usar a alguien que fuese gratis, que todos vamos a tener, como para que ustedes vean que ahí podemos hacer cambios. Cambios podemos hacer, por ejemplo, bueno, yo diría que Luna y Liz podrían, Luna y Space fijas, y donde está Liz, Sonja y Margarita, ahí es donde podemos hacer cambios. En el puesto de Liz, si vamos a cambiar a Liz, tenemos que meter a alguien que meta escudo o que controle al enemigo.
Me parece que Lee es la opción más barata porque todos probablemente la vamos a tener, pero si nos salió Asindo, nos salió cualquier otro de esos, podemos usarlo ahí. Y en el caso de Margarita podemos sustituirla bien sea por otro DPS en área o por un single target también bueno que haga bastante daño. Entonces bueno, ahí les queda esa guía para que todos aquellos que andan en esas etapas de limpiar la campaña a 3 estrellas tienen ahí una guía de más o menos cómo hacer eso y qué tipo de personajes pueden usar. Entonces, bueno gente, eso sería todo lo que les traía para este video. Espero que les haya gustado. Por favor denle like, suscríbanse al canal y será hasta un próximo video. Bye bye.